tomar, para resistir ese esfuerzo diagonal, ¿no? Esa tensión diagonal. Entonces, la viga debe tener refuerzo para resistir la tensión diagonal, ¿no? Entre estribos o anillos. Podemos nombrar de las dos formas. Cuando una sección de concreto es capaz de tomar toda la fuerza cortante con el puro concreto, de todas maneras se agregarán estribos por especificación. Vamos a ver a qué distancia se deben de colocar y de qué diámetro.
ese refuerzo mínimo por especificación, pues tiene varias funciones. Una la de confinar el concreto y la otra es que se tomen posibles esfuerzos no considerados en el diseño, como pequeños asentamientos que puedan presentarse en la estructura. El esfuerzo cortante es igual a la cortante entre B y entre D. ¿De acuerdo? Entonces sí, voy a hacerles un dibujo aquí. BC es el esfuerzo cortante que toma el concreto sin estribos. Dan las siguientes expresiones para la resistencia que toma el concreto. Está en la página 433 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces dan las siguientes expresiones. Dice, fuerza que toma el concreto dice la cortante BCR, le llama BCR, es igual a FR si el porcentaje de acero de la viga es menor a 0.015. ¿Sí? Y dice que BCR es igual a 0.5 de FR de B por D por la raíz cuadrada de F'C si el porcentaje de acero es mayor a 0.015.
mayor o igual. ¿Sí? BCR, entonces es fuerza cortante que toma el concreto. BCR es la fuerza cortante que toma el concreto. PD, pues ya lo vieron ustedes en la sección, qué cosa es BD, y FR tiene el siguiente valor. FR es igual a 0.75 para cortante y 0.65 para cortante y torsión. Y FR es igual a 0.65 para cortante en losas y zapatas. Entonces vamos a trabajar con esos dos factores de resistencia según el elemento que estemos diseñando. El reglamento da la siguiente expresión. Me buscárselas. Para el cálculo de estribos, lo vamos a hacer con la siguiente expresión. S es la separación del estribo, es igual al factor de resistencia por el área de acero del estribo por FY, esfuerzo de fluencia del estribo, por el peralte efectivo de la trave, por seno de teta, más coseno de teta. Entre el cortante último menos el cortante que resiste el concreto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dibujar otra vez la trave. Tiene una duda. Sí. Ahorita que estaba haciendo, estaba poniendo la fórmula de lo de separación de estribos, estaba viendo también unas anotaciones que tengo de cuando nos daba clase el ingeniero Barrera, y Sí. está de que es entre VSR, pero pues bueno, obviamente también arriba para sacar VSR es lo que usted puso, cortante último menos VSR, entonces lo mismo. Sí, ¿no? Sí, eso que te metas es la diferencia. La diferencia entre BU y BCR es la fuerza que toma el estribo. ¿De acuerdo? BCR, acuérdense que es el cortante que toma el concreto sin estribos.
Al tener la fuerza BU menos el cortante que toma el concreto, nos queda una diferencia de fuerza que va a ser tomada por el estribo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí. Bueno, entonces, los estribos, si yo tengo aquí la grieta así. Los estribos los tengo que los puedo colocar inclinados, ¿no? Contrarios a la grieta. Son un poco prácticos, pero pues pudieran ser colocados así, ¿no? Entonces, aquí con un ángulo θ. ¿Sí? Pero ¿cómo los colocamos generalmente? Verticales, ¿no? Entonces aquí θ es 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en la expresión que tenemos del seno y del coseno, digo si θ es 90 grados, entonces la separación de estribos va a ser igual a FR, a B, FY por D, por seno de θ, más coseno de θ. Si aquí le damos 90 grados y aquí 90 grados, entre el cortante que resiste, el cortante último menos el cortante que resiste el concreto. ¿Cuánto nos queda esa expresión? ¿Cómo nos queda? ¿Cuánto es seno de 90? ¿Cuánto es? 1. 1. ¿Y coseno de 90? 0. Entonces nos queda la expresión FR AB FY por D entre BU menos BCR. Sí, los estribos son a 90, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa expresión. AB es el área del estribo. Yo tengo aquí mi estribo así, cerrado. Entonces, aquí tiene un área de acero, ¿no? Y aquí tiene otra área de acero. Por lo tanto, no es AB, es AS. Aquí hay un área de acero del estribo. Le voy a poner en minúscula. Y aquí también tiene un área de acero del estribo. Entonces mi AB es igual a 2 veces AS. Sí, porque tiene 2 ramas. Y si tuviera más ramas, pues tomo en cuenta pues las ramas que sean, ¿no? Generalmente en las traves tenemos 2, pero en columnas tenemos más ramas. Por lo tanto, AB es la suma de las áreas de las ramas del estribo. AB, sumatoria de áreas de ramas del estribo. ¿De acuerdo?
pues FY, pues ya lo conocen, ¿sí? D, pues también lo conocen, el peralte efectivo. Y BU, pues es la fuerza cortante, ¿no? Que actúa aquí. BU, fuerza cortante última. ¿Sí? Y BCR, fuerza que toma el concreto, que ya vimos cuánto vale, ¿no? BCR, fuerza que toma el concreto. ¿De acuerdo? La tenemos aquí. Cualquiera de estas, ¿no? Esta es la fuerza que toma el concreto, según el porcentaje que tenga la viga. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar agrietamiento o para tomar las fuerzas de tensión diagonal que se presentan en la viga, las voy a tomar con estribos que son perpendiculares a las posibles grietas que se puedan presentar en el concreto. Así como se ve en el dibujo, ¿no? Aquí en el dibujo se presentan las fuerzas de tensión diagonal y yo las ataco con los estribos. Pueden ser inclinados. Si son inclinados, yo tendría que poner el ángulo al que están los estribos. Y si no son inclinados, si son verticales, entonces puedo usar esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a hacer el ejercicio para que vean la aplicación. Inge, en AV, ¿qué dice? ¿Áreas de qué? Bueno, sumatoria de áreas de qué? Sumatoria de áreas de ramas. Okay, gracias. De ramas de los estribos, ¿no? Del estribo. Okay, gracias. Esta es una rama. Y esta es otra rama. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Qué otra duda le surge? Entonces queda claro que yo voy a necesitar el cortante último para poder diseñar. Para poder diseñar estribos. Y que el estribo va a depender de la cortante última, ¿no? Entonces fíjense bien. Si yo tengo un diagrama de cortante, ¿sí? Donde la fuerza más fuerte está al principio y va disminuyendo conforme se va hacia el centro. ¿Sí? Quiere decir que la mayor cantidad de estribos la voy a tener pegado al extremo, ¿no? ¿Sí? Y conforme me voy acercando al centro, pues los estribos van disminuyendo, ¿no? ¿Sí? A tal grado que aquí voy a necesitar pues poquito refuerzo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer grupos de estribos, ¿sí? Aquí puedo hacer un grupo. Grupo 1 calculado con la fuerza esta de aquí. Aquí puedo hacer otro grupo. Calculado con esta fuerza. Y luego aquí puedo hacer otro grupo. ¿Qué tengo que hacer entonces para poder definir esos grupos? Pues calcular el cortante, ¿no? Decir, bueno, aquí cuánto tengo de cortante, aquí cuánto tengo de cortante, y aquí cuánto tengo de cortante, para disminuir la BU, ¿no? Ir calculando BU para la zona 1,
BU para la zona 2 y BU para la zona 3. Entonces, puedo trabajar en esa forma. Hay veces que cuando el cortante mayor es pequeño, pues no se pueden hacer grupos, ¿no? Porque ya estamos con separaciones máximas, ¿no? Sí. Entonces, no podemos, aunque se quiera hacer grupos, no se puede hacer no se puede hacer grupos, ¿sí? Tenemos por ahí una limitante para las separaciones máximas. Déjeme buscarla. Y dice que S máxima la separación máxima del estribo debe de ser 0.5 de D. Si BU es menor o igual a FR por 1.5 de raíz cuadrada de F' por BD. ¿Sí? Y si es mayor, S máxima, la separación del estribo máxima debe ser 0.25 de D. Si BU es mayor que FR por 1.5 raíz cuadrada de F' por B y por D. Y acuérdense que D es peralte efectivo. Entonces no podemos rebasar esas separaciones. Imagínense que tengo aquí una viga que tiene 20 por 40. Tiene un peralte efectivo de 36. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la separación máxima para esta viga? La separación del estribo máxima sería 0.5 por 36. 18 centímetros. ¿Sí? Esa sería como la... Y si el esfuerzo en el concreto, si BU es muy fuerte, que rebase esta expresión, entonces S máxima, 0.25 de 36. Y eso me da 9 centímetros. ¿Sí? ¿Me entiende? Sí.
Esos Sí. son limitantes que vamos a estar controlando cuando estemos diseñando el cortante. Vamos a hacerlo para los dos ejemplos anteriores. Vamos a diseñarlos por cortante, ¿de acuerdo? Las dos vigas. Si hay alguna pregunta, pues de una vez. Entonces, o sea, estas son por cortante y las que hicimos anterior son de flexión. Exactamente. Okay. Los ejemplos que tenemos resueltos están diseñados únicamente por flexión. Ok. Sí, nos falta ahorita por cortante. De acuerdo, lo vamos a hacer. Permítame. Vamos a regresar al ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo tenemos. El primero que es esta viga que tiene una sección de, no la pusimos aquí. Tiene un claro de 5 metros y una carga de 385. Tiene un cortante en los extremos de 9.62. ¿Sí? Aquí vamos a poner ejemplo 1. Y nos las vamos a llevar. Ya aquí están todas las operaciones que hicimos para calcular los cortantes, ¿no? Me voy a llevar a la trave para diseñarla por cortante 5 y 385 y simplemente apoyada. Estos son sus cortantes. 9.62. Toneladas. Este es su cortante último. La viga está armada de la siguiente forma. Tiene 3 del 5 y una del 5 con una longitud de 250. La sección es de 20 por 50.
acuerdo? Y aquí tiene 2 del 4. En la zona de compresión, la longitud del bastón es 250. Ya no se pudo suspender más acero más que un bastón, una varilla solamente. Entonces yo quiero saber qué estribos le voy a poner. Primero tengo que definir el diámetro. ¿Qué estribos quieren usar? Dígame. ¿De qué diámetro? ¿Del 2? No es acero liso, entonces tenemos que usar acero corrugado. ¿Cuál sería? Pues la primera varilla corrugada que hay, ¿no? Es la de 2.5 y tiene un área de acero de punto 49, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Chequenle su tabla que tienen por ahí. El estribo tiene que doblar hacia adentro del elemento de concreto y tiene que tener una longitud de ganchos de 10 veces su diámetro. Todos los estribos que estemos dibujando en el curso tenemos que dibujarlos en forma completa, su ángulo y su longitud, ¿no? Entonces este tiene punto 2.5 entre 8 por 2.54 en un diámetro de punto 79. ¿Sí? Entonces su 10 pi serían 7.9, casi 8 centímetros, ¿no? Esa sería la longitud del gancho y sería doblado hacia el centro de la sección. Si no quiero hacer ese doblez, que mucha gente se queja, principalmente los albañiles, puedo hacer esto. Me lo permite el reglamento. 10 pi. Puedo hacer 2 ganchos abrazando las barras de arriba o de las de abajo con una longitud de 10 pi y los puedo doblar a 90 grados. Alternativa 2. Alternativa 2 y alternativa 1. ¿De acuerdo? ¿No se les olvida? No. ¿Puede volver a explicar la alternativa 1, por favor? Sí, la alternativa 1 dice que los ganchos deben de ser doblados hacia adentro del núcleo, formando un ángulo de 135 grados, ¿no? Medido en esa forma en que lo estoy midiendo ahí.
Y la longitud de los ganchos debe ser de 10 phi. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Los ganchos en el remate de las varillas deben tener por lo menos 12 phi. Y el anclaje la longitud de anclaje, la voy a manejar aquí adentro mejor, está muy grande. ...40 diámetros, ¿verdad? ...40 phi. Entonces, esos 40 phi deberían de ser para la varilla del 5. La varilla del 5 son 5 entre 8 por 2, 54. Tiene un diámetro de 1,58 por 40. Deben de ser 63 centímetros. 64 centímetros. Estrictamente para que desarrolle todo su esfuerzo de fluencia la varilla, debería de tener esa longitud desde donde se empieza a anclar hasta donde termina, ¿no? Pues son puntos importantes que debemos de cuidar para que pueda desarrollar todo su esfuerzo la barra. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que este es el apoyo. Ancho de apoyo. Si fuera un castillo, si fuera una columna, pues tendría que meterse por lo menos 64 centímetros para que pudiera la barra pues desarrollar su esfuerzo de fluencia. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos con ese requisito? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasaría? Pues el acero que estamos colocando no va a poder desarrollarse al 100%, ¿no? Se desarrollará hasta donde le permita el anclaje. ¿De acuerdo? Si se zafa antes, pues hasta ahí llegará. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los puntos importantes que debemos de cuidar cuando estamos construyendo o haciendo elementos de concreto, pues son los anclajes. Los ganchos, anclajes y ganchos, ¿no? Bueno, entonces vamos con el... ¿Puede ¿Sí? repetir de nuevo? O bueno, ¿puede explicar por favor otra vez de dónde sale el 64 y el 40 pi, por favor? Bueno, son el 64 son 40 veces el diámetro de la barra, ¿no? Estamos hablando que tenemos barras, la varilla tiene un diámetro es de 5 octavos de pulgada, es igual a 5 entre 8 por 2, 54, es igual a 1.59 centímetros. Ahora si multiplico 40 por 1.59 centímetros, y me da los 64 centímetros de anclaje. ¿De acuerdo? Y el gancho debe tener esto es algo que no se cuida y yo me encuentro con los residentes y no detectan que los ganchitos se los están haciendo bien pequeñitos, ¿no? Entonces Los ganchos siempre tienen que tener 12 y la parte de abajo 40. Bueno, en este caso para desarrollar todo el esfuerzo sí tendríamos que tener mínimo, si no podemos
el gancho de 12 diámetros puede ser mayor, porque si yo no llego a los 64 centímetros, yo me puedo subir, ¿sí? Yo me puedo seguir en el elemento de concreto. Desde aquí, desde ahí, para que yo pueda lograr el anclaje, si necesito subirme dentro del elemento de apoyo, pues me subo, lo anclo, ¿no? Me paso incluso aquí, si hay concreto, que aquí siga el elemento de concreto, pues puedo hacerlo, ¿no? Y el otro de arriba también lo puedo bajar, ¿sí? Entonces, se trata de que yo tenga la longitud de anclaje suficiente. Si me paso de la longitud de los 12 diámetros, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero mínimo debe de tener 12 diámetros. ¿Lo entienden ahí? Entendí más o menos. Es que me queda duda del 40. El 12 sí, pero del 40 ya no entendí tanto. Tú tienes que buscar que el anclaje sea de 40 diámetros. ¿En dónde te vas a meter para poderlo desarrollar? Pues ya sea hacia arriba o hacia abajo. Rebasas la longitud de 12 diámetros, no hay problema, aunque la rebases, ¿sí? Siempre y cuando tú logres el anclaje, ¿de acuerdo? Que tengas donde anclarte, pues, a eso me refiero. Gracias. Bueno, después de estos comentarios, vamos entonces a resolver el problema del cortante. Fíjense bien. Aquí tengo 2.5, que se encuentra a la mitad, el punto de inflexión, a la mitad de la viga. Voy a dividir en dos partes. Quiero saber cuánto vale el cortante aquí. Primeramente, antes de eso, el cortante crítico en traves, ¿sí?, se encuentra a un peralte efectivo, AD. ¿Sí? El cortante crítico se encuentra a un peralte efectivo. Ahí se supone, ahí nos dice el reglamento que lo consideremos a un peralte efectivo. Por lo tanto, tengo que calcular cuánto vale el cortante ahí. Y después quiero calcular el cortante a L entre 4, porque estoy pensando en un posible grupo. ¿Sí? Entonces, primero voy a calcular el cortante crítico a un peralte efectivo. Y luego voy a calcular el cortante crítico a L entre 4, porque ahí quiero hacer un grupo, ¿no? Quiero ver la posibilidad de separar ahí los estribos. El diámetro del estribo es de 5,16 y tiene un área de 0.49. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Digo que 9.62, lo voy a hacer por triángulo semejante, 9.625 es a una longitud de 2.5. ¿Cómo? El cortante en X, el cortante a un peralte efectivo, y aquí lo voy a llamar BD, es a una distancia de ¿cuánto? El peralte efectivo ¿cuánto tomamos de peralte efectivo? Aquí H es 50 y D es, déjenme checar cuánto tuvimos tomando de 47. Bueno, 47. Entonces, tengo que es 2.5 menos 0.47.
y me da 2.03. Entonces de ahí despejo y digo que el cortante a un peralte efectivo tiene el siguiente valor: 2.03 entre 2.5 por 9.625, 7.81, 81.5 toneladas. Ese es el cortante a un peralte efectivo. Voy a diseñar a esa distancia, porque se supone que ese es el crítico. ¿Sí? Después, si quiero calcular el cortante a un cuarto, a 1.25, entonces digo que ¿sí? 9.625 es a 2.5, como el cortante le voy a poner prima, esa a 2.50 le quito 1.25, me queda 1.25, ¿no? Y eso me da 1.25 entre 2.5 por 9.625, 4.81 toneladas. Ahí están los dos cortantes con los que vamos a diseñar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces digo que... ¿Y puede volver a repetir lo de el cortante crítico, pero el VD, ¿de dónde sale el 2.03? Ahí me perdí. Pues sí, porque el cortante crítico me dicen las normas que se encuentra a un peralte efectivo. ¿Sí? Ese 203 es la distancia que hay. De aquí 2.03 y aquí hay 0.47, la suma me da 2.5, ¿no? Ah, ok, ya. ¿Por qué a 0.47? Porque ahí me dicen las normas que está el cortante crítico a un peralte efectivo. ¿De acuerdo? Sí, ya, gracias. ¿Y otra pregunta? Bueno, pues entonces vamos a ver. El cortante último a un peralte efectivo vale 7.815 toneladas. Entonces, mi estribo va a quedar la siguiente separación. FR, AB, FY por D, el cortante último, menos BCR. Por lo tanto, yo necesito, todo lo tengo menos BCR. Necesito calcular BCR. El cortante que toma el concreto. Y tenemos dos expresiones para determinar eso. ¿Qué dicen las expresiones? Ahí están. Dice que puede usar esta o puede usar esta, pero yo necesito saber el porcentaje. El porcentaje lo vamos a calcular. El porcentaje son las varillas que cruzan hasta el apoyo, el acero que yo tengo en ese punto. ¿Cuántas tengo? La mayor cantidad de acero, ya sea de arriba o de abajo. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo a un peralte efectivo? Pues tengo estas de aquí. ¿Cuántas son? 3 del 5. ¿Sí? 3 por 1.98. Entre
B y entre D. Eso me da el porcentaje, 3 por 1,98 entre 20 y entre 47. Y me da 0.2063. ¿De acuerdo? Entonces, 0.2063 es menor a 0.015. Entonces, la expresión que voy a usar, ¿cuál es? Esta es la primera, ¿no? FR por 0.2 más 20P, ¿sí? Entonces, es FR BD por 0.2 más 20P por raíz cuadrada de F prima T, ¿sí? Esa es la expresión que voy a usar. Entonces digo que el cortante que resiste el concreto es igual a 0.75 por 20 por 47 por 0.2, 20 por 0.2063 por raíz cuadrada. ¿Qué concreto es el que estamos usando? De 250. ¿Cuánto? 250. De 250. ¿No sé checarlo? No me acuerdo. 250. Ahí está. Entonces, ¿cuánto resiste el concreto? BCR, aquí es igual a 20 por 0.2063 más 0.2 por 250 a 0.5 por 47 por 20 por 0.75. Me resiste 3.634, lo voy a aproximar, kilogramos, ¿sí? Y actúa el cual es menor a BU, que es 7.815 kilogramos. Por lo tanto, esa diferencia que hay entre BU y BCR la voy a tomar con los estribos verticales. ¿De acuerdo? Entonces, digo que la separación del estribo del número 2.5 que quiero colocar es igual a, permítame, dice la expresión a FR, punto 75, AB, ¿cuánto vale AB? ¿Esta? ¿Cuántas ramas son? .98, son 2 ramas, ¿no? Y por el FY, el esfuerzo del acero corrugado, 4.200. El peralte efectivo, 47. El BU, 7.815. Y el BCR, 3.634. Entonces, 7.815 menos 3.634 inversa por .75 por .98 por 4.200
Y por 47 me da 34.7. Aproximadamente 35 centímetros. ¿Sí? ¿Cuál es el valor máximo que debo colocar? Ese máxima, 0.5 TD. Por 47, ¿no? Entonces ese máxima me da de 23.5. Entonces, ese máxima 23. Eso, lo debo de poner a esa separación a 23, no lo puedo poner a 35. ¿De acuerdo? 35 es del cálculo, pero la especificación dice S máxima 0.5 de D. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a armar mi... ¿Puedo hacer grupos? La primera pregunta que les haría, ¿puedo hacer un grupo más para disminuir la separación? Para aumentar la separación de los estribos, para abrirlos. ¿Puedo hacer un grupo? ¿Les hablo? Sí, ¿no? O sea, yo creo que sí. No, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si con el primer cálculo que estoy usando el cortante más grandote, resulta que yo necesito poner los estribos a 35 y que la especificación no me permite abrirla hasta 35, me dice máximo a 23, quiere decir que yo ya no puedo hacer otro grupo más, ¿no? Todos los tengo que poner a 23. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya no puedo hacer otro grupo, aunque lo quisiera hacer, me va a regresar a 23. ¿De acuerdo? Entonces mi armado queda de la siguiente forma. ¿Le puede regresar tantito al anterior, por favor? Les están mandando los apuntes también, ¿no? Sí, Ahí está. gracias. Si hay alguna pregunta, pues yo creo que está muy fácil, pero si hay preguntas, háganlas. Nuestra viga quedaría armada de la siguiente forma. Así quedaría. Esa es la trave que necesito colocar con ese acero longitudinal y con los estribos que aparecen ahí.
Bueno, vamos a, el siguiente problema sería resolver los estribos del segundo ejemplo, ¿no? Ya ve, ejemplo 1. Queda diseñada por flexión y por cortante. ¿Qué estaría haciendo falta? Nada más revisar revisar la flecha, ¿no? Revisar que no vamos a tener problemas de deformación, de que esa trave pues no se va a deformar inmediatamente ni con el tiempo. Por lo tanto, tendríamos que revisar deformaciones inmediatas y diferidas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entiendan? Bueno, pues entonces vamos a resolver el segundo problema, ¿no? Vamos a ver dónde está ese. Le pueden poner como conclusión ahí en el ejemplo que no se pueden hacer grupos porque la viga se está armando, grupos de estribos porque la viga se está armando con acero por especificación. ¿De acuerdo? Pues esta es la viga, miren. Esta es la otra viga que necesito ponerle estribos. Vamos a jalarla, los vamos a arrastrar. Vamos a ver su diagrama de cortante. Ahí está. Su cortante es de 5.46 y es una sección bastante grande, no va a tener problemas de cortante, ¿no? También va a resultar armada por especificación. Y entonces me la voy a llevar, me voy a llevar este diagrama. ¿De acuerdo? Para diseñarla por cortante. $4.62 y .3. Bueno, esa es la viga, las cargas, y aquí está su diagrama de cortante, que es casi recto, un poquito así, ¿no?
por el peso propio, ¿no? Que lo hace variar un poquito. ¿Sí? Y aquí entonces vale el cortante, pues omega por L 3.8 por 0.3 y más la P, ¿no? Que se viene corriendo por toda la longitud son 5.76 toneladas, ¿ah? Así quedó. Es de 20 por 60, hace su armado. Ajá, 5.46. A ver, déjenme checar. 0.3 por 2.8 más 4.62. 5.46. Y es de 20 por 60. $5.46. Ajá. Entonces, así viene el diagrama de cortante. A ver, observando ese diagrama, aquí tiene 5.46. ¿Y aquí cuánto tiene? 4.62. Sí, ese es el valor del cortante. Casi no podemos hacer pues reducciones, ¿no? Aquí a un peralte efectivo vamos a tener casi lo mismo, a lo mejor un poquito va a disminuir, y a un peralte efectivo porque el peralte es bastante fuerte, ¿no? Es 60, ¿sí? Creo que usamos de recubrimiento 5. Entonces el peralte efectivo 55, ¿sí? Entonces a 55. Fíjense bien aquí que voy a hacer, ¿eh? Si voy a partir en dos este diagrama, aquí esta diferencia, de aquí va a ser la diferencia de 4.62 y 5.46. 4.62 menos 5.46 me da 0.84 aquí. O sea que el triangulito mide 0.84, 4.62 más 0.84 me da 5.46. Ahora, yo voy a calcular cuánto vale este pedacito y luego le sumo los 4.62 para que tengamos el peralte efectivo para el cortante a un peralte efectivo, ¿no? Fíjense bien, entonces digo que 0.84 es a 2.8 metros, como X es es a esta distancia, de que son 2.84 menos 0.55 y me da 2.29. Como X es a 2.29. Entonces X es igual a 0.84 por 2.29 entre 2.8 y me da 0.69. ¿Sí? X igual a 0.69. Entonces el cortante último a un peralte efectivo es igual a 4.62 más 0.69. 0.69 más 4.62 me da 5.31 toneladas. Con eso voy a calcular mis estribos. ¿Sí? Es el cortante último a un peralte efectivo. ¿Entendieron?
Sí. Bueno, entonces voy a proceder con el cálculo de estribos. Mi diagrama me está indicando que no puedo hacer mucho movimiento, solamente un grupo, porque el constante casi se va constante, ¿no? No varía. Entonces, otra vez voy a usar estribos número 2.5. Su área de acero del estribo es 0.49. Su AB, voy a usar dos ramas, 2 por 0.49. Y eso me da 0.98. Entonces, la separación está dada por FR, AB, FY, por D, entre el cortante que resiste el concreto, más bien al revés, el cortante último, menos el cortante que resiste el concreto. Ahora, ¿cómo está armada la viga? Aquí lleva una cierta cantidad de varillas y se suspende, ¿no? Vamos a ver el armado. Lleva 3 y 3 y abajo 2. ¿De acuerdo? Tres del 4 y 3 del 4. Y abajo lleva 2 del 4. Entonces, ¿cuál es mi porcentaje de acero? Pues estoy aquí a un peralte efectivo. Entonces, ¿cuántas tengo? Tengo 6. $1.27 por 6 entre 20 y entre 55 es .2069. ¿Sí? Entonces mi BCR, este es menor a .015. Por lo tanto, mi BCR es igual a AFR BD .2 20P por raíz cuadrada de B prima C. Entonces BCR, lo que resiste el puro concreto es 0.75 por 20 por 55 por 0.2 más 20 más 20 por 0.2069 y por 200. ¿El concreto de cuánto es de esta? 250 también. Sí. Bueno, pues entonces tengo un BCR, una resistencia del concreto de 0.2069 por 20 más 0.2 por 250 a la 0.5 por 55 por 20 por 0.75, 4.409 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esto es igual a la separación del estribo es 0.75 por 0.98 por 4.200 por 55 entre el B último, que acabo de calcular, en D 531, 5.310,
menos este de 4.409. Entonces, 5.310, el cortante último, menos lo que resiste el concreto, inverso, por punto 75, por punto 98, por 4.200 y por 55. Me da cada 188 centímetros por cada. Pero yo tengo un máximo, ¿no? Este máximo, 0.5 de ese máximo, 0.5 por 55. Y ese máximo sería 27.5, ¿no? Sí, entonces yo tendría que colocar aquí estribos el número 2.5 a cada 27.5. Cada 25 los podría cerrar, ¿no? Ese es el diseño por cortante, muchachos. Creo que con estos dos ejemplos pues queda claro cómo podemos diseñar una viga por cortante. ¿Por qué no hemos llegado al punto 25 de D? ¿Alguien me puede decir? Porque los cortantes son muy bajos, muchachos. Los cortantes últimos no me están permitiendo pasar a una reducción de estribos más cerrada, ¿no? Me están dando estribos muy abiertos. Una cosa que puede estar pasando es que la sección esté muy grande, ¿no? Que sea mucho concreto. Y por eso no necesita tanto estribo. Casi el puro concreto resiste la fuerza que se presenta. Muy poquito le hace falta para que pueda tomar toda la resistencia. ¿De acuerdo? Por eso me está dando estribos muy abiertos. Pero yo no puedo poner esa abertura que me pide el cálculo, ¿eh? Estoy restringido por la separación máxima que me permiten las normas. ¿Preguntas? ¿Le podría regresar a la otra hoja? Sí, dime. ¿Le podría regresar a la otra hoja, por favor? Aprovechando que está ahí, ¿puede volver a repetir por última vez lo de cortante último del peralte, por favor? De lo de arriba, que pone de que X es sobre 2.29. Sí, el reglamento me dice que la cortante crítica se localiza a un peralte efectivo. El peralte efectivo para esta viga es de 55 centímetros. Si yo al claro de 2.80 le resto los 55 centímetros, me queda 2.29. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que saber cuánto vale el cortante en esa sección a 55 centímetros de distancia. Entonces lo que hago, pues como mi diagrama es un poquito variable, entonces tomo un tramo recto, el de 4.62 lo dejo recto y trabajo el triángulo independiente, ¿no? La diferencia entre este cortante 5.46 y 4.62 me da el triángulo. Entonces trabajo con el triángulo y aquí digo que 0.64, que es la diferencia entre 4.62 y 5.46, y lo hago lo hago proporcional a la base, que son 2.8. Y después tomo este pedacito X y digo que ese pedacito X es a una base de 2.39, aquí está. Ah, ya. 2.29. Y de ahí despejo X y me dice que ese valor de X a esa distancia de 55 centímetros vale 0.69.
Ah, ok, ya. Entonces, ya que tengo ese valor, se lo sumo a 462 y ya me da un cortante total de 531, ¿no? Ujú. ¿De Ah, ya. acuerdo? Sí, ya me quedó claro. Gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a dejar unos ejercicios para que practiquen. ¿Sí? Profe, perdón, yo tengo una duda, pero es de la siguiente hoja. Ajá, de la siguiente hoja. ¿Esa? Ajá. Ahí en donde está P, ¿por qué es 6? Porque son 6 varillas aquí. 3 de aquí y 3 de aquí. Son 6 varillas. 6 piezas. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Estoy calculando el cortante en ese punto a 55 centímetros. Y tengo 6 varillas. Yo tomo el porcentaje que me dé más acero, ya sea de arriba o de abajo, pero en la sección que estoy revisando el cortante. Otra pregunta. Bueno, pues entonces vámonos. El AB entonces va a variar de acuerdo al AS de la varilla, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Va a variar de acuerdo a la varilla que yo estoy usando como estribo. En este Sí, caso estamos usando 2.5, ¿no? Pero pues, puede ser varilla del 3 o de media el estribo. pero normalmente, ¿como cuál se utiliza? Había dicho que la de 2.5 para el estribo. Para elementos delgados, sí, con pequeños esfuerzos. Y siempre van a ser 2 ramas, sí, ¿verdad? Pequeñas secciones, podemos usar de 5 octavos. No, pueden ser varias ramas, 4, 2, 6, 8, dependiendo del elemento que estés trabajando. Ok, ¿De acuerdo? sí. Bueno, voy a dejar una tarea de un edificio donde quiero calcular las traves secundarias. Son 2 traves secundarias igualitas y son losas macizas. ¿Sí? La losa maciza tiene una carga muerta de 500 kilos por metro cuadrado y tiene una carga viva de 250 kilos por metro cuadrado. Y es estructura grupo B. Entonces, esas vigas secundarias tienen un claro de 8 metros. Y tienen 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Entonces quiero que me diseñen las vigas T1. ¿Sí? La viga tiene continuidad. Si yo saco pues el modelo, pues sería, como está apoyada en una trave secundaria, pues no hay empotramiento, ¿no? Ahí, apoyo simple. ¿Sí? Y va a tener una carga repartida. Y ustedes la van a hacer con triángulos.
trapecios. Una losa maciza. Entonces, quiero que la diseñen, que me digan de qué, todo, que hagan todo. La carguen, la diseñen, me digan la sección, el armado, los estribos. Vamos a proponer un concreto de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Y un acero FY de 4200. Y van a usar estribos del número 3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se trabajan, si ya lo entendieron. Y la próxima clase platicamos un poquito de cómo revisar las flechas en este tipo de elementos, ¿no? Entonces, este ejercicio se entrega mañana y No, ¿ya resuelto? De preferencia mañana para que no se les olvide, ¿no? Porque ustedes lo dejan, pueden entregarlo si quieren hasta el martes. No hay problema, hay que subirlo a la plataforma. Ok. O sea, entonces, este es para ejercicio como para repasar también, o sea, ya sería como bien para el martes, ¿no? Sí. Ok. Ajá. Pues ustedes suben su ejercicio, lo hacen, lo resuelven, y todas las dudas que surjan en el ejercicio, pues las resolvemos. Pero yo tomo en cuenta la tarea ya que esté presente, ¿no? Ya después de que aclaremos y solucionemos bien la tarea, pues ya no se toma en cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Inge. Gracias. Bueno, creo que se terminó el tiempo, ¿no? Sí. Ahí la dejamos. Sí. Nos vemos la próxima clase. Perdón, entonces van a subir usted la tarea en Classroom para que nosotros la entreguemos ahí. Ajá. Es que creo que la vez pasada no había una liga, entonces, pues, no sé. Bueno, yo no la vi. Ajá, sí, la vez pasada no puso ningún... Yo les voy a decir a mi ayudante que les dé la liga, pero según ella ya les había establecido la liga. Sino que se comunique más al ratito. Nada más que llegue porque la levanto muy temprano. Entonces, que llegue ya que me diga que se ponga en contacto con ustedes, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Sí, está bien. Órale, pues. Dale. Bye.